Tiempo vamos a decir, a orar para entrar en materia. Padre Celestial, gracias, Rey, por este tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque lo has vuelto a hacer. Nuevamente, Señor, ha habido lluvias y nuevamente nos has guardado, Señor. Sigue sin llover en domingo. Gloria a ti, Señor. Gracias, porque nos permites estar en este lugar, mi Dios. Y ahora te ruego que vengas aquí, Espíritu Santo. Manifiesta tu presencia, tu amor y tu poder. Permite, Señor, que podamos recibir la bendición que tienes para nosotros. Sé tú, mi Dios, a través de mí. Quita todo estorbo, Señor, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos escuchar con atención y recibir, Señor, tu palabra. Ministranos en esta hora, Señor. Háblanos directo al corazón. Padre Santo, quita todo estorbo de mi vida. Te pido, mi Dios, que suavices mi voz y pongas en mí, Señor, el amor para decir las cosas de la forma correcta. Mi Dios, te pido, sana, Señor, mi imagen, mi testimonio, para aquellos que tienen una mala impresión de mí, que eso no les estorbe, Señor, para recibir tu palabra en esta hora, porque no soy yo, eres tú, mi Dios. No son mis ideas, es tu palabra la que será compartida hoy. Y te ruego, mi Señor, permite que podamos ser alimentados hoy por ti. Gracias, Rey, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Ok. Bien, mis hermanos, una pregunta. Yo sé que debe haber entre nosotros debe haber, pues, hermanos que gustan del deporte, otros son inclusive amantes de una disciplina en particular. ¿Alguien estuvo al pendiente de las Olimpiadas? ¿Estuvo viendo los diferentes juegos y competencias? Digo, no es pecado, hombre, no se escondan por ahí. No, yo no. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que están viendo el voleibol playero femenino, ¿verdad? Espero que lo hayan visto junto con su esposa para evitar malos entendidos. Sí, pues hay que guardar el testimonio, ¿verdad? Bueno, pero hablando de deportes, quiero platicarles acerca de un equipo muy especial. Muy especial. Este equipo en su momento no llegó a ser famoso. De hecho, creo que no llegó a ganar ni un juego. Pero cómo se divirtieron. De verdad, disfrutaron del voleibol tradicional. Resulta que había un torneo a nivel estatal en Sonora. Y pues ya estaba el compromiso hecho con los distintos municipios, ¿verdad? Entonces, cada municipio tenía que presentar su selección femenil de voleibol. Y pues Cananea no era la excepción. Así que hicieron la convocatoria y establecieron filtros, de esos filtros difíciles, ¿no? El primer filtro fue quien se presentara. Y sí, se presentaron un grupito de muchachitas que probablemente en su vida habían agarrado un balón, otras más o menos tenían idea de qué se trataba. Algunas les tuvieron que explicar que la red estaba bien, que si era arriba, no abajo, que no era tenis, pero ya aclarado el punto. Y el segundo filtro, que fue el más importante, es a quienes les dieron permiso de viajar a Hermosillo. Y ahí se formó la selección de voleibol femenino de Cananea. Y este grupito de niñas de primaria se lanzaron felices de la vida a Hermosillo a competir. No, hombre, gozosas de traer el uniforme. Hombre, qué cosa, representando a Cananea. Así fueron las palizas que les pusieron, pero regresaron con la frente en alto. Felices. Fuimos a Hermosillo a jugar. ¿Y cuántos juegos ganaron? ¡Ninguno! Pero lo intentaron. Ahora, la verdad, si ustedes lo piensan, no hicieron nada para merecer estar en el equipo. Pero pudieron estar en el equipo. Fue algo circunstancial, fue algo de suerte.
pero tuvieron la bendición de estar en el equipo y lo disfrutaron. Dieron su mejor esfuerzo, eso sí no tengo duda, y a lo mejor hasta metieron algunos puntos y se emocionaron y festejaron. Pero no tenían la habilidad para estar allí, no estaban calificados para estar allí, y sin embargo, ahí estuvieron. Y lo disfrutaron al máximo. Y no son los únicos. También hablando de deportes, pero ya entrando a un terreno, pues, digamos ya un poco más ficticio. Ustedes recordarán ese gran clásico, ¿verdad?, del boxeo, Rocky. Malo, que si fuera pecado el pobre hubiera estado condenado. Malo, pero malo a morir el tal Rocky. Malo, pero malo como él solo. Le ganó a un tal Araña, que era peor que él. Y le ganó porque se levantó primero. Bueno, el asunto es que este tipo era maleta, pero estaba medio locochón, era muy original. Y le daba por entrenar en el rastro, donde tenían colgadas las reses ya muertas, y se ponía a pegarles como si fueran costal. Eso llamó la atención de unos reporteros que no tenían nada que hacer, y pues buscando alguna noticia pues para cubrir esos 5 o 10 minutos que tenían al aire, pues lo vieron y aprovecharon el raite y ahí lo entrevistaron. Bueno, esa entrevista pasa al aire justo en el momento en que el gran campeón del mundo de peso completo, Apollo Creed, estaba rabiando de coraje porque su retador se presentó enfermo y retiró su participación del combate. Se retiró de la pelea faltando un mes. Ya tenían boletos vendidos, ya había contrato para televisión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perder millones. Y estaba enojadísimo. Pues ¿qué hacemos? Pues no sé, tenemos que buscar un reemplazo. Pero ¿quién se va a atrever a pelear con el campeón del mundo invicto? Con tan solo un mes para prepararse. ¿Quién se va a atrever a hacer eso? Y en eso que miran la televisión, mira, ese loco. Sí, mira, y es de Filadelfia, si mal no recuerdo. Sí, la gente lo quiere mucho. Pues órale, pues rétalo, ya es una pelea de exhibición. Pues sí, ¿verdad? Y así no se pierde lo de las entradas y más gente va a asistir. Sí, porque a este tipo lo quiere mucho el populacho. Pues órale, pues sirve que jalamos gente. Y así fue. Fíjense bien, Rocky Balboa no tenía la capacidad para esa pelea. Sin embargo, estuvo tan agradecido por la oportunidad, que ahí sí fue por pura suerte porque no se lo merecía. Para quienes no saben, en el boxeo, para tener derecho a una pelea con el campeón, tienes que avanzar en el ranking, desde el lugar número 20 a nivel mundial hasta llegar a los primeros 5. Y todavía estando en los primeros 5, el campeón decide si te acepta o no el reto. Tienes que ser el número 1 para poder retarlo y que el campeón no se pueda negar. Solamente el número 1 lo puede retar sin que el campeón se eche para atrás. Pero tienes que ir desde el número 20. Y él ni siquiera era un buen boxeador. Y le dieron la oportunidad de enfrentarse al campeón. Él no se lo merecía, pero se le dio la oportunidad y fue agradecido. ¿En qué forma? Entrenando lo mejor posible, a tal grado que le propinó tal paliza al campeón, que aunque al final perdió por decisión, obligaron al campeón a organizar una revancha. Y ya pues conocemos que en la segunda película de Rocky, pues ya al final gana, ¿verdad? Y ya de ahí pues él es el gran campeón. Pero el punto es este: ¿qué has hecho tú para merecer el amor de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para obtener la salvación? Ese es el punto. Por eso quiero hablarte acerca de la gracia. Estas niñas pasaron el momento de sus vidas. Hasta la fecha estoy seguro que lo recuerdan con alegría. Ni les interesan las palizas, sino la oportunidad de viajar. Imagínense unas niñas de primaria salir en un viaje con otras niñas de otras escuelas, representando, ¿verdad?, a su ciudad. No, hombre, qué orgullo y qué diversión. Piénsenlo. Y no se lo merecían, pero se esforzaron y lo disfrutaron al máximo.
Bueno, así es con Dios también. Tú no te mereces la salvación. Ninguno de nosotros se merece la salvación. Hemos nacido en pecado, pero aún así a Dios le plació extendernos la mano. Así que vamos a preguntarnos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, así de manera sencilla podemos decir, es un regalo inmerecido. De acuerdo a la definición que nos da Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, a través de este versículo podemos ver que la definición de gracia es el amor de Dios manifestado a nuestra vida al darnos el mayor regalo que jamás podríamos merecer, y que es la salvación a través de la muerte de su Hijo. Y esto lo confirma el apóstol Juan en el Evangelio escrito por él, capítulo 3, versículo 16, que yo creo que la mayoría lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo más hermoso es que aquí no hay excepción. De hecho, más adelante en las cartas del apóstol Pablo, él dice que hacer acepción de personas no es bueno. Nuestro Dios no discrimina, y si nosotros lo hacemos es pecado. Por eso debemos amar a todas las personas. Una cosa es no estar de acuerdo con sus ideas ni con sus procederes cuando son equivocados, pero a la persona en sí debemos amarla. Eso es diferente. Entonces la gracia es un favor inmerecido, es un regalo, es una dádiva que no nos merecemos. Eso es la gracia. Ahora, les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos del 15 al 17. Yo creo que este es uno de los pasajes en la Biblia que más fuertemente nos habla de la amistad, del amor verdadero entre amigos, pero un amor inclusive a un nivel incondicional. La amistad entre Jonatán, hijo de Saúl, y David. Jonatán decidió ayudar a David a escapar, a sobrevivir, porque él sabía que su padre quería matarlo. Dios ya había destituido a Saúl del trono, solo le permitió morir en él, pero ya su descendencia no lo iba a heredar, sino que en su lugar estaría David, hijo de Isaí. Pero Saúl no estaba de acuerdo, y él quería matar a David, y Jonatán sabía que mientras David viviera, él jamás podría ser rey. Así que Jonatán, a pesar de eso, dice la Biblia, amó a David como a sí mismo. Y él antepuso su amistad a sus intereses. Él prefirió ayudar a David, porque él sabía que mientras él viviera, él jamás podría tomar el trono, pero no le importó. Y asimismo David, conociendo la costumbre de la época, que cuando un rey nuevo tomaba el trono y no era de la descendencia del rey anterior, había que matar a toda la familia, empezando por los hijos. ¿Por qué? Cuestión práctica. Había que evitar guerras civiles a futuro. Si uno de esos niños crecía, se iba a creer con derecho al trono e iba a tener seguidores entre el pueblo, y eso iba a provocar una división, una guerra civil. Así que para evitar esas situaciones, la única solución práctica era matar a toda la familia del rey saliente, cuando no era de la familia, por supuesto. Y aquí es cuando David y Jonatán platican. Dice el versículo 15: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. David se comprometió a hacer misericordia a la descendencia de Jonatán, independientemente que él viviera o muriera.
porque ambos sabían que en algún momento Dios mataría a Saúl y David tomaría el trono. Sabemos que Saúl murió cobardemente, ¿verdad? Se suicidó al perder una batalla, en tanto que Jonatán murió como un valiente, como todo un guerrero. No pudieron contra él, cientos de soldados, hasta que al final cayó por cansancio y ahí lo mataron como entre 100, pero se llevó por delante a muchos más. Y es cuando David escribe aquel canto, aquel poema, dice: ¿cómo han caído los valientes? Bueno, ese es el pacto que hizo David. Ahora les invito a ir al segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Voy a darle lectura rápidamente y quiero que ustedes me sigan con la vista. Si no traes Biblia o por alguna razón ahorita no lo puedes leer, anota las citas para que en tu casa tú puedas corroborar. Recuerda que aún por error es fácil mentir usando la Biblia. Así que Biblia en mano, porque si no así se hacen los chismes y las sectas, ¿verdad? Tengan su Biblia siempre a la mano, donde quiera que vayan, quien fuera el predicador, siempre tengan su Biblia a la mano para corroborar lo que está hablando. De hecho es una orden bíblica, ¿no? Cuando Pablo dijo: ojalá todos fueran como los de, se me olvidó el nombre, Berea, que ni a mí me dejan predicar, dice el apóstol Pablo, sin primero revisar las escrituras. Muy bien. Bondad de David hacia Mefiboset. ¿Quién es ese tal Mefiboset? Bueno, vamos a ver. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea, David no se olvidó de su juramento. David ya estaba en el trono. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Fíjense, ya desde aquí siempre ha sido igual, el defecto por delante, ¿no? La crítica, el rechazo, luego la etiqueta. Era innecesario, pero bueno. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia y qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Sabes? En términos de la gracia, cuando Dios te mira a ti, Él solamente mira a su Hijo. Mira la sangre de su Hijo que está embarrada sobre ti, que te cubre. Recuerda que nosotros no somos justos y no tenemos manera de alcanzar la salvación, de redimirnos por nuestros pecados, por nuestras fuerzas. Es completamente imposible. El Padre Celestial dispuso un plan desde el principio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, así de simple. Y se estableció el sacrificio de animales, mismo que sabemos que con el tiempo se corrompió, se pervirtió por los mismos sacerdotes corruptos que se vendían a los dueños de ranchos y ganaderías, ¿verdad? En su época.
Y Dios se molestó por eso. Entonces Él envió, el cual era su plan original, a su Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto. Él prometió, cuando fue construida el arca del pacto, que cuando se hicieran los sacrificios, se echara la sangre sobre esa arca, Él ya no miraría el pecado de esa persona, quien estaba ofreciendo dicho sacrificio. Pero ahora, cuando Cristo muere en la cruz, todo aquel que le recibe por su Salvador es cubierto con esa sangre, y lo único que ve el Padre al voltear a verte a ti es a su Hijo en ti. Es la sangre de su Hijo sobre ti. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar pecados, para justificarnos delante del Padre? ¿Será porque Jesús es Dios? Jesús es Dios, pero esa no es la razón. ¿Será porque Jesús nunca pecó? No, Jesús nunca pecó cuando estuvo en la tierra, pero eso era un requisito. Esa no es la razón. La razón más sencilla y más obvia es por el amor del Padre. El Padre ama tanto a su Hijo que no hay nada más importante para Él en todo el universo. Así que si su Hijo murió por nosotros, entonces entramos con Él. Y es por su sangre que podemos estar ante la presencia de Dios. Ningún Dios ha hecho eso. Ningún Dios ha llamado a nadie su amigo o adoptado como hijo. Solo tiene esclavos. Ningún Dios. De hecho, ningún Dios es real, más que Jehová de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y miren, si volvemos al pasaje del segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, versículos del 7 al 9, fíjense aquí el ejemplo de gracia aplicado. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿En algún momento le llamó lisiado? Este hombre, o este muchacho, porque no sé qué edad tendría él en este momento, estaba acostumbrado a ser una carga y un estorbo. Cuando se dio la noticia de que Saúl y Jonatán murieron en batalla, una mujer que era la que lo cuidaba, lo tomó en brazos. El niño tenía 5 años y ella salió corriendo para protegerlo, porque la costumbre de la época era que si moría el rey y venía un rey diferente, mataba a toda la descendencia, los hijos, los nietos, hasta las mujeres. ¿Y qué sucede? Esta mujer corre, tropieza, el niño cae a tierra con el peso de ella más su propio peso. No sé si se golpeó con rocas, pero es muy probable que así fue, porque quedó lisiado de ambos pies. Él era cojo, sus pies ya no quedaron bien. Entonces él fue una carga porque siervos lo cuidaron. Él ya no era realmente un príncipe porque habían perdido el título de nobleza. Seguían teniendo algunas propiedades, seguían teniendo, pues digámoslo así, dinero, pero siervos se encargaron de cuidarlo, y él así creció. Entonces imagínense la impresión de ser llamado por el rey. Y así como David le dijo: por amor a tu padre Jonatán, así el Padre te dice a ti: por amor a mi Hijo que dio su vida por ti, yo te recibo en mi presencia. Yo te invito a vivir conmigo y nada te faltará. Y aquí estarás conmigo por siempre. Y vemos la reacción de Mefiboset en el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El perro es uno de los animales más despreciados por los judíos. El perro para nosotros puede ser la mejor mascota, pero tiene una particularidad que a los judíos les provoca repudio, que es el hecho de que se tragan su propio vómito. Yo no sé si otro animal lo haga, pero el perro sí. Y eso pues realmente es asqueroso. Yo no veo que sea razón suficiente para no querer a los perros, ¿no? Digo, está bien, te ayuda para que no tengas que limpiar eso también. Pero aún así, el punto es que es un símbolo de rechazo y de desprecio. Un perro muerto como yo. ¿Y sabes qué?
Dios te ama de tal manera que Él te dice que tú no eres un perro muerto. David jamás le dijo, es que eres un lisiado y tengo lástima de ti. No, por amor a tu padre Jonatán, tú te quedas a vivir conmigo. Yo voy a honrar el pacto que hice con él. Y Dios honra el pacto que hizo con Abraham, que viene ahora por parte de Isaac, su único hijo legítimo. Él honra el pacto. Y ese fue pagado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Él no te dice, no hombre, el latoso. Él no te dice el enfermo. Él no te dice, no hombre, el sangrón. Él no te juzga por ese lado. Él te ama a pesar de cómo eres. David ni siquiera le interesó que Mefiboset fuera lisiado. No, por amor a tu padre Jonatán. Y Dios te ama de esa manera. Si tú rindes tu vida a Cristo, Dios ya te ama. Y si tú rindes tu vida a Cristo, entonces podrás ser hecho un hijo de Dios. Y a Dios no le interesa tu condición. Ay, sí, la chismosa, ¿sí? El drogadicto, el ladrón, el homosexual. No. Porque Dios te ama tal y como eres. Y Él mismo te va a transformar, Él mismo te va a limpiar, Él mismo te va a moldear. Esas cosas a Dios no le interesan. Uno no va al cielo por bueno, ni va al infierno por malo. De hecho, los pecadores son los que tienen más oportunidad de salvarse. Al menos el que es honesto y reconoce que es malo, cuando encuentra la oportunidad, son los que se rinden a Cristo más rápido. Pero aquel que se cree bueno, es que yo no hago daño a nadie, es que yo todavía tengo mucho para dar, es que esos son los que, de esos está yendo al infierno. Uno se va al infierno por no tener a Cristo, no por maldad. A lo mejor suena exagerado, pero si aún Hitler se hubiera arrepentido antes de morir, aún él sería salvo. Hay muchas personas que cuando estemos en el cielo, primeramente Dios, que estemos todos en el cielo, nos van a sorprender. Hey, ¿tú qué haces aquí? Y a la inversa, la Biblia dice que podemos ver hacia el infierno, pero nadie puede pasar de un lugar a otro, solamente se puede ver. Y vamos a voltear y ver en el infierno, ay, 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 ¿y esos qué hacen allá? ¿Sí? Dios no se fija en tus defectos y Dios mira más allá de tu pecado. Él quiere que estés con Él. Eso es gracia. Eso es gracia. Y no hay nada que tú puedas hacer para pagar por ello. No hay nada que tú puedas hacer para ganártelo, porque no te lo mereces. Si vamos a Efesios capítulo 2. Versículos del 8 al 10, dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es porque Dios quiso, punto. Así es, en su amor Él quiso que tú seas salvo, punto. Por medio de la fe. ¿Fe en qué? En el sacrificio de Jesús en la cruz, por supuesto. Dice, no, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un regalo de Dios. Así que, si tú sientes que tu fe está decayendo, si tú te sientes dudoso, si te sientes incómodo, hay cosas para ti difíciles de creer, dile a Dios que te dé fe. Podemos pedírselo y que nos dé en abundancia. Pide al Señor que te dé fe. No por obras para que nadie se gloríe. No hay manera de ganar la salvación. No podemos ganarnos el favor de Dios. Dios nos los da por amor y ya. Ahora, ¿por qué menciona lo siguiente? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el plan que Dios tiene para tu vida. Y solamente lo vas a descubrir hasta después de rendir tu vida a Cristo y preguntarle a Él: Señor, ¿para qué me formaste en el vientre de mi madre?
Así como a Jeremías, yo te formé en el vientre de tu madre y te he dado por profeta a las naciones. Bueno, Señor, así como a Jeremías, a mí, ¿para qué me formaste en el vientre de mi madre? ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿En qué forma voy a ser instrumento tuyo de bendición para la humanidad? Muéstrame, Señor. Pero eso solo se puede lograr una vez que has rendido tu vida a Cristo y estás en comunicación y en comunión con Él. Regresamos tantito de Efesios, vamos a Romanos nuevamente, a Romanos 5. Ahora del versículo 9 al 11. Fíjense bien. Si el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense ahora a partir del 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, si siendo enemigos, si estando separados, Dios nos amó y nos dio su Hijo, ahora que estamos en Cristo, Él te ama muchísimo más. Él te ama muchísimo más. Y las más de 3.573 promesas que están en la Biblia ahora son tuyas. Es tu herencia. Por eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para que puedas heredar, el dueño tiene que morir. Así que Jesús murió, resucitó al tercer día, pero murió y entonces ya tenemos ambos testamentos, nuestra herencia. Dios te ama de esa manera. Recuérdalo, no eres un perro muerto. Podrás pensar lo que tú quieras. He sido mal padre, he sido mal esposo, soy un mal hijo. ¿Por qué lo que hago nunca me funciona? No eres un perdedor, no eres un perro muerto. Ya deja de preocuparte por esas cosas. No quiere decir que vas a ser irresponsable. No, enfócate más en el amor que Dios tiene para ti. Y Él se va a encargar de esas cosas. Búscalo a Él primero. Y Él va a ver por ti. Recuerda, Dios solo mira a su Hijo en ti. Tu pasado ya es historia. Pecado confesado es pecado perdonado. Recuerden, 1 Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Así que, aunque seas un maleta en el voleibol, disfruta el usar el uniforme, porque fuiste invitado a ser parte del equipo. No te lo mereces, pero puedes disfrutar el viaje y ser parte del torneo. Gózalo. Ahora, no solo es eso, sino que seguimos por gracia. Tenemos que vivir por la gracia. Segunda los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú eres una nueva criatura, ahora tienes que aprender a vivir en amor. Y el amor que recibiste de Dios, tienes que estar dispuesto a compartirlo con otros. Recuerden la parábola de los deudores. El rey perdonó a un tipo que le debía como $1,000,000, sacando equivalencias con la moneda de aquel tiempo. Y este tipo fue incapaz de perdonar a un compañero suyo de trabajo que le debía solamente $100, en términos de equivalencia. ¿Cuál fue la reacción del rey? Malvado, injusto, yo te perdoné una gran cantidad y tú fuiste incapaz de perdonar a este. ¿Saben qué? Ahora sí, a la cárcel. Vendan a su mujer y a sus hijos como esclavos y él no va a salir de la cárcel hasta que me termine de pagar el último centavo. Y así fue hecho. Debemos vivir por gracia. Si seguimos juzgando igual, si somos incapaces de perdonar, entonces el perdón de Dios no va a hacer efecto en nuestras vidas, ni siquiera lo vamos a recibir. Tenemos que estar dispuestos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado. En eso consiste. Vamos a la escritura, Mateo 10, versículo 8.
Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En primer lugar, este versículo es literal. Si queremos hacerle algún tipo de ajuste o adaptación a nuestra época, digo, sin alterar el versículo en sí mismo, cuando dice enfermos, se refiere a cualquier tipo de problema físico o mental. ¿Cómo? Mostrándoles amor. ¿De qué otra manera? Hay que orar por las personas y el poder de Dios los puede restaurar si tenemos la fe suficiente. Tenemos que mostrarles amor. Limpiar leprosos. El leproso es aquel que está en pecado. Puede que haya recibido a Cristo, pero sigue con una vida inapropiada. Tenemos que sanar leprosos. Recuerden que en aquel tiempo los leprosos eran intocables, nadie se les acercaba, hasta les colgaban campanitas del cuello. Tenían la obligación de traer la campana esa para que la gente al escucharla le sacara la vuelta. Nadie se les acercaba y eso era horrible. Entonces el limpiar leprosos es mostrar el amor, la misericordia y convivir con las personas. Resucitad muertos es compartir del evangelio. Aquel que no conoce a Cristo está muerto espiritualmente. Tenemos que llevarle la palabra a los que no le conocen todavía. Echad fuera demonios. Tenemos que ayudarles a través del conocimiento de la palabra, la consejería, la oración. Las personas van a cambiar su manera de comportarse. Pero primeramente esto es textual, esto es literal. Sanad enfermos. Sí, si tienes la fe, podemos orar y sanar enfermos. Dios ha quitado tumores de esta congregación. Ha sanado enfermos de diferentes cosas y lo va a seguir haciendo porque Él tiene el poder. Amén. Limpiar leprosos. Por supuesto que sí. ¿Cuánta gente ha llegado aquí con pecados socialmente inaceptables? Porque hay pecados que hipócritamente toleramos. Me refiero en términos de sociedad, no como iglesia. Y aún así, Dios los ha perdonado y los ha restaurado. Y nosotros hicimos nuestra parte, tratándolos con amor. A nosotros no nos debe importar el trasfondo de la gente. Resucitad muertos. Si bien es cierto que están muertos espiritualmente los que no conocen a Cristo, también debemos orar por un muerto físico y esperar que Dios lo reviva. Yo sí lo he intentado algunas veces, la verdad. Nunca he revivido ninguno, pero lo he intentado. Háganlo ustedes también. La fe es como un músculo. Si queremos que crezca y se fortalezca, tenemos que entrenar, tenemos que practicar. No es un juego, no es fantasía. Y si crees que es fantasía y quieres que deje de serlo, ponlo en acción, ponlo en obra. De hecho, al momento de orar, hoy vamos a orar por enfermos. Y te voy a pedir que tú mismo me ayudes a orar por los enfermos. Porque hoy quiero ver milagros. Porque necesitamos ver milagros. Nuestra fe debe ser fortalecida. Y vamos a orar por obediencia a Dios. Echad fuera demonios. Tenemos que reprender. Tenemos que quitar la maldad de nuestra vida. ¿Cómo es posible que la Biblia registre que los puercos, siendo un animal tan criticado, los puercos prefirieron lanzarse a un barranco y morir antes que permitir que Satanás entrara en ellos, antes que un demonio los controlara? Y a nosotros se nos hace tan fácil. Miren, les voy a poner un ejemplo ahorita que estamos hablando de deportes, cómo el demonio nos ha ido controlando y a través de la televisión. Y yo tengo que confesar mi culpa en eso también. No me puedo hacer el inocente. Esta muchachita de gimnasia olímpica, la criticaron durísimo por su físico, que por estar gordita. Y de veras le echaron duro. La humillaron a través de las redes sociales, a través de todo el internet. ¿Por qué? Por su físico. Yo tengo que ser sincero. Cuando yo la vi participando, lo primero que se me vino a la cabeza, la corrupción en México. Seguro es hijo de alguien. Y por eso la mandaron. Desde el puro físico se nota la corrupción en los encargados de los equipos olímpicos. Desde allí. No puede ser que esto sea lo mejor que México tenga. Pero ¿sabes qué? Yo le pido perdón a Dios por haber pensado eso. Porque hemos sido influenciados, fíjense bien, a través de décadas
de televisión, viendo porquerías de telenovelas, anuncios comerciales. Siempre ponen gente casi perfecta. Y cuando vemos a alguien normal, inmediatamente lo rechazamos. Estamos más feos que el que está saliendo en la tele, pero ay, no, está muy feo para estar ahí. O sea, de verdad, estamos más feos que el que está saliendo ahí, pero como no es de los caritas que ponen siempre, ya automáticamente lo rechazamos. Y eso es indoctrinación de décadas de estar viendo porquerías en la televisión. Nos están metiendo ideas, nos están vendiendo ideas falsas. Así obra el diablo, exactamente así obra el diablo. Repite muchas veces una mentira hasta que se vuelva verdad. Y ahí va a estar a dale y dale, hasta que te la creas. Y ese es el asunto. Y luego nos lleva a un estilo de vida distinto, porque cambió nuestra manera de pensar. ¿Se dan cuenta por qué es tan peligrosa la ideología de género y otras ideas más que andan por allí? Simplemente esta jovencita fue víctima, habiendo hecho un excelente papel, habiendo dado su mejor esfuerzo, y aún así fuimos ingratos con ella, muchos de los mexicanos. Y si ella llega a ver este video algún día, aprovecho y le pido perdón por haber pensado lo que pensé. Ya se murió. Ay Dios, qué tristeza. Hace mucho. Bueno, no sabía que había fallecido. No, yo pensé otra. No, la que falleció fue otra hace mucho tiempo. No, ella sigue viva. No, por favor, no me confundan. Les digo, la tele hace daño. Pero bueno. No la veo, yo no la veo. Que perdió la tele hace 50 años. Este es el punto. Tenemos que vivir en amor. Viviendo en amor, no vamos a juzgar a los otros. Vamos a ver más allá. Una cosa es el juzgar en términos de decidir si me conviene o no, y otra es juzgar en términos de rechazo, de discriminación y de menosprecio, peor aún, de condena. Eso no está bien. Por eso, si de gracia, dice, hemos recibido, tenemos que dar de gracia. Dios nos amó sin merecerlo, pues igual tenemos que amar a las otras personas. Ese es el punto. Y tenemos que obrar en fe. Por eso debemos vivir por la fe. Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Imagínense, ya lo he mencionado en otras ocasiones, que llegue un día a visitarnos un político corrupto conocido y quiera venir a congregarse aquí. ¿Lo vamos a rechazar? No. Vamos a orar por él o por ella y su familia. Que llegue un hombre vestido de mujer o una mujer vestida de hombre, ¿lo vamos a rechazar? No. Lo vamos a tratar con amor, como a un igual, porque es un igual. Nosotros también estuvimos en pecado. La Biblia nos enseña que si no has cometido adulterio pero mataste, pues ya quebrantaste todos los mandamientos. Porque pecado es pecado. Nosotros humanamente somos hipócritas al decir, es una mentirita. Uy, qué malo porque mató. No es cierto. Pecado es pecado. Si tú cruzas la frontera, ya estás en el otro país. No importa que estés en el primer estado o en el último hasta el norte. Sigues estando en el otro país. Ya te saliste de México. Lo mismo, quien cruza la línea y peca, no hay pecado chico ni pecado grande. Pecado es pecado. Y nosotros no tenemos derecho a discriminar, a juzgar de esa forma. No. Tenemos que vivir por la gracia, mostrando amor, así como a nosotros se nos mostró amor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si tú quieres que este Dios misericordioso sea tu Dios, si tú quieres que Jesucristo sea tu Salvador, te invito a hacer esta oración conmigo. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Él quiere gente pensante, inteligente, que habiendo razonado, se entreguen voluntariamente a Él. La fe no es actuar en ignorancia a ver qué pasa. La fe se razona, la fe se alimenta y se estudia. La fe se tiene que poner a práctica.
Es bien fácil estar en una iglesia donde nomás se habla y se habla. Es que ya pasaron las lenguas, ya pasaron los dones, ya no hay milagros. ¡Mentira! En una iglesia de verdad tiene que haber poder. Y si en esta iglesia está la presencia del Espíritu Santo, en esta iglesia va a tener que haber milagros. Los hubo y seguirá habiendo. Así que en este momento te invito a realizar el milagro más grande. Dejar de ser muerto y resucitar a una vida nueva en Cristo. Y después vamos a orar por los enfermos. Así que te invito a hacer esta oración y vamos a decirle: Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida, porque ahora entiendo cuánto me amas y cuánto te necesito. Dame una vida nueva que sea agradable a ti, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto en la cruz, tomando mi lugar y pagar por mi pecado, por limpiarme con tu sangre y resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y permíteme entender tu palabra, porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús, soy salvo, soy un hijo de Dios y una nueva criatura. Amén. Bien, si tú hiciste esta oración, ya sea por la primera vez o ya sería la 20ª vez, pero por primera vez la estás haciendo de corazón, déjame decirte que ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Así que bienvenido a la familia. A lo mejor tú podrás pensar: hombre, el pastor siempre dice lo mismo cada servicio al terminar, y lo voy a seguir haciendo hasta el día de mi muerte, porque a mí el Señor me llamó para vida, no solo para que yo tenga vida eterna con Él, sino para compartirla contigo y a quienes vengan a este lugar cada domingo. Y si una cosa he aprendido a mis escasos 40 abriles, digo porque nací en abril, es que puede haber gente en la iglesia de generaciones y de igual manera ser un inconverso que se congrega por gusto nada más, y eso no es la voluntad de Dios. Él quiere que tú también seas bendecido, y lo voy a seguir haciendo siempre, porque yo no sé, yo no soy Dios, yo no sé quién es salvo y quién es no, y yo lo voy a seguir haciendo porque ese es mi llamado, esa es mi preocupación y ese es mi gozo también. Sí soy convenenciero, porque cuando llegue el tiempo yo quiero tener muchas coronas para aventárselas a los pies de Cristo. Yo quiero escuchar eso, que no tiene que ver con la salvación precisamente, porque no es por obras, pero sí me encantaría escuchar esas palabras: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ay, creo que ya me chuté como 2 versículos revueltos, ¿no? Como el Chapulín Colorado, pero no importa, la idea es esa. Yo quiero escuchar que el Señor me reciba con agrado, y tú también, porque si tú vives una vida en amor, en gozo, y eres agradecido, eso es lo que Él espera de ti. En consecuencia, otros van a creer en su nombre simplemente al ver tu vida. Y si no, fíjate bien a las personas que has invitado y siguen aquí. Mucha gente ha llegado aquí por necesidad, pero se quedan cuando pueden probar el amor de Cristo en este lugar, y ese amor también se siente a través de nosotros. Así que si ves a alguien que no conoces, muéstrate amigo, sé de bendición a esa vida, porque puedes hacer la diferencia en su eternidad simplemente por ser amable, y la bendición también será para ti. Y ahora sí,
¿Me ayuda, Rolando? Vamos a mover esto.